Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de PCC de cuarta secundaria con la sesión número 3. Bueno, chicos, felicitarles a cada uno de ustedes por el envío de sus actividades, ¿no? Claro que no ha sido al 100%, pero ha sido de manera progresiva, me han estado enviando, pero como les digo, muy contenta porque estoy viendo que están trabajando, están elaborando, ¿no? A veces me envían algunos un poquito más tarde, pero eso no tiene nada que ver. La cosa es que realicen su actividad, ¿ya? Bueno, hoy día empezamos una nueva semana, siempre positivos, ¿no? Con la misma vibra de siempre, ¿no? Siempre encomendándonos a Dios, ¿no? Para que nos pueda proteger de todo lo que nos está pasando, para que proteja a nuestra familia y a nosotros. Bueno, chicos, empezamos con un tema el cual es fundamental y es muy bueno este tema porque nos ayuda a que nosotros podamos ver, ¿no? Con lo cuán importante es estar relacionado con nuestra ciudadanía y con nuestro Estado. ¿Por qué es importante? Los problemas que están aconteciendo en nuestro contexto, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque todos los profesores nos hablan del COVID, de la pandemia, de que debemos tomar medidas de prevención, pues es lo que estamos pasando, ¿no? Y el tema de hoy lo vamos a relacionar a eso, ¿no? Pero son acciones que ya nosotros hemos visto antes, ¿no? Y que lo vamos a tomar en cuenta de acuerdo a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿ya? Vamos a presentar las competencias y las capacidades que vamos a ver esta semana, las cuales construye su identidad y convive y participa democráticamente. Estas dos capacidades vamos a trabajar hoy. Competencias con sus capacidades, autorregula sus emociones y reflexiona y argumenta éticamente. En Convive y Participa Democráticamente tenemos dos. Ustedes van a manejar sus conflictos de manera constructiva y van a participar en acciones que promueven el bien común, ¿no? Ya nosotros hemos hablado sobre el bien común, ¿no? El bien común, pues es no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en los demás. ¿Qué es lo que está, por ejemplo, con lo que estamos pasando ahora? Si todas las personas tienen para poder alimentarse, si todas las personas están que viven la pandemia de la misma manera, ¿no? Vemos en las noticias todos los días lo que pasa, ¿no? Entonces, si pues nosotros tenemos medidas necesarias para poder ayudar, pues lo hacemos, ¿no? No ser egoístas, sino ser empáticos, ¿no? Y como la semana vimos también tener una comunicación, ¿qué? Una comunicación asertiva, siempre pensando de la manera positiva, no iniciar un conflicto, porque eso que nos conlleva a que nosotros pues siempre queramos ser conflictivos y no tener un espacio agradable, no compartir un espacio pues de serenidad, ¿no? De algo que sea ¿cómo se podría decir? Más viable, ¿no? Ahora, nuestro tema de hoy es muy bonito, muy fácil, muy básico, como se dice, ¿no? Nuestro tema es el proyecto participativo. Pero profesora, ¿qué es un proyecto? Sabemos que un proyecto, ¿no? Bueno, sin dejar de lado el participativo, un proyecto son medidas que se toman para poder mejorar algo, ¿no? O es una acción. Pero, ¿qué es un proyecto participativo? Como dice acá, una estrategia que promueve ejercicios o acciones, se podría decir, de la ciudadanía, de las y los estudiantes. En este caso nos estamos enfocando a ustedes de cuarto, ¿no? Ustedes, estudiantes de cuarto, como forman parte de la ciudadanía, van a buscar algún proyecto, alguna estrategia, alguna acción para poder mejorar algo que está pasando en su localidad, en su región o de manera de país, ¿no? Pero,
¿Qué propone este proyecto participativo, profesora? Mira, este proyecto no solamente propone, sino ejecuta y evalúa. ¿Qué van a ser? Estas tres cositas va a ser acciones organizadas que responden a objetivos encaminados a solucionar un asunto público. Ahí dejemos esto de aquí, mira, asunto público, de repente muchos no lo saben. Profesora, ¿pero qué es un asunto público? Usted menciona, pero yo no sé, ¿no? Entonces, dice, acciones organizadas que corresponden a objetivos encaminados a solucionar un asunto público, pero un asunto público es igual que un asunto privado, vamos a ver, ¿ya? Dice, ¿qué es un asunto público? Un asunto público es una problemática, son todos los problemas o temas que involucran al bienestar colectivo, o sea, de toda mi comunidad, ¿no? Relacionado con muchos aspectos, sociales, políticos, económicos, éticos y culturales y medioambientales. O sea, todos los aspectos están dentro de esos asuntos públicos. Bueno, porque puede haber asuntos individuales, ¿no? Problemas que tú tienes, pero acá se está refiriendo a un bienestar colectivo, o sea, a la comunidad. ¿Qué más? Por ejemplo, para guiarnos, ¿no? Para tener una idea de qué son los asuntos públicos. Mira, aquí, uno, he puesto acá, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo de rojito. Uno de los asuntos públicos es la escasez de agua en la comunidad, ¿no? Es un problema. Y profesora, ¿cómo lo podríamos solucionar? Por ejemplo, mandar un papel a la municipalidad y decirle que por favor, si es que podrían poner agua en ese asentamiento humano, o mandar, por ejemplo, a veces mandan cisternas, ¿no? Para poder solventar esa necesidad que es la escasez del agua. Otro dice, la playa del distrito está contaminada. ¿Qué podemos hacer? Me acuerdo que antes que empiece la pandemia, eh, escuchaba que algunos estudiantes, no me acuerdo de qué colegio, habían hecho un proyecto, es un proyecto participativo, ¿no? Donde esos estudiantes pues limpiaban las playas de nuestro distrito. Entonces, estas playas ya no estaban al 100% contaminadas, sino estas playas pues ya habían reducido. Ese es un proyecto. Otro, el río del pueblo recibe desechos industriales. ¿Cómo podemos solucionarlo, profesora? Hablando de repente o mandando una solicitud a la empresa, o tú mandas una solicitud, un proyecto, el cual tú tienes para mejorar, ¿no? Eso, para que no haya desechos industriales, sino sus desechos los boten por otros lugares, o que busquen alguna medida necesaria, que se reutilice esos desechos. No recogen la basura en el distrito. También hago mi solicitud, mi proyecto, el cual le digo al alcalde que por favor pasen los carritos de basura por el lugar por donde yo vivo. Mira, acá hay algo muy característico de este ejemplo que dice, el vecino del barrio se casa la próxima semana. ¿Por qué es un asunto público? Es un asunto público porque tiene que ver con la comunidad. Sabemos que cuando a veces hay un casamiento en nuestro vecino, todos, si es una comunidad organizada, a veces esa comunidad le organiza su evento, ¿no? Limpian las calles para que se vea bonito, ¿no? Para que esté más limpio, ¿no? O después de que haya habido el casamiento, la boda, ¿no? También se limpia, ¿no? Entonces es un proyecto que se hace. Hay pasos para realizar un proyecto participativo. Mira, lo primero dice, identificación y selección del asunto público, que ya hemos mencionado algunos ejemplitos. Luego vas a indagar, vas a investigar y vas a hacer una sistematización de la información. O sea, tú te vas a volver un investigador acá. Vas a investigar, indagar acerca de todas las cosas que tiene este asunto público. Luego vas a diseñar un proyecto, ¿no? Sabemos que un proyecto son estrategias de mejoras, ¿no? Ante un problema. De ahí vas a hacer una ejecución del proyecto participativo, o sea, lo vas a realizar, ¿no? Lo vas a realizar ese proyecto para ver qué tal te va.
Y en el paso 5 vas a evaluar y vas a reflexionar de tu proyecto participativo. Si tu proyecto participativo puede funcionar o tu proyecto participativo no funciona para nada. Entonces puedo hacer unas acomodaciones ahí, acomodo ahí mi proyecto al momento de ejecutar, digo, del diseño, ¿no? Y lo voy acomodando reestructurando para que me pueda salir de la manera mejor, ¿no? Por ejemplo, el paso 1 dice identificación y selección del asunto público, ¿no? Cuando yo voy a elegir mi asunto, el cual yo voy a tratar, dice, en este paso se propone identificar el problema que afecta a nuestro bienestar colectivo, o sea, a nuestra comunidad y a los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, para ustedes que son del 4º grado, les sugerimos pues identificar asuntos que están relacionados o vinculados con las políticas públicas, por ejemplo, en las decisiones que toma el gobierno a nivel local, regional o nacional. Por ejemplo, cuando ha habido esta pandemia, las medidas que ha tomado nuestro presidente, ¿son las correctas o no? O tú tienes otro proyecto, ¿no? Para que no salgan, por ejemplo, Vizcarra lanzó un proyecto que era que solamente iban a salir hasta el Día de los Hombres y hasta el Día de las Mujeres, ¿no? Pero de repente tú puedes, eso es un asunto, ¿no? Público, tú puedes modificarlo, ¿no? Puedes hacer tu idea diciendo de que no, solamente salgan, digamos, 2 días los hombres y 2 días las mujeres, ¿no? De tal a tal hora. Entonces tú pones tu proyecto, ¿no? Dice, para identificar un asunto público, debemos sugerir algunas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, dice, son 4 preguntas. ¿Es este un tema que usted y otras personas dentro de su localidad consideran importante? ¿Por qué? ¿No? Eso tú tienes que ver cuando veas tu asunto público. ¿Qué acciones tiene prevista la autoridad local, regional o nacional para tratar el problema como parte de una política pública? ¿Qué quiere decir? Si las autoridades, tanto locales, regionales o nacionales, forman parte, este tema forman parte de, digamos, del día a día de ellos, ¿no? Si alguna vez lo han tomado en cuenta. Otro, ¿es posible que como adolescentes contribuyan para solucionar el problema? ¿Por qué? Tú pones por qué, si justificas sí. Sí, porque nosotros como adolescentes tenemos que buscar la mejoría de nuestra, digamos, de nuestra comunidad, de nuestra colectividad, ¿no? Otro, ¿creen que es urgente resolverlo? ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes toman un asunto público que es, digamos, el problema de que las personas estén saliendo mucho, por ejemplo, en esta pandemia, ¿creen que es urgente? Pues sí es urgente, porque muchas personas actualmente están saliendo de manera incontrol, de manera, o sea, que no tiene una medida, ¿no? No tiene una medida, o sea, se está descontrolándose, ¿no? Eso está descontrolado porque vemos que ya las autoridades, ya no hay muchas autoridades, se han reducido. ¿Por qué? Porque muchas ya están contaminándose, ¿no? Entonces, eso es un problema. Otro, indagación y sistematización de la información. Dice, una vez seleccionado el asunto público, es necesario recolectar, analizar información de diversas fuentes que permiten explicar el problema que se ha elegido, así como las políticas públicas que existen para resolverlo, ¿no? Este paso implicará que los equipos se organicen para recolectar y sistematizar información que permita responder las siguientes preguntas, o sea, van a recolectar, ¿no?, sus informaciones de repente con su familia, ¿no? Porque vamos a dejar un trabajito, el cual ustedes van a indagar, van a sistematizar su información, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué preguntitas? Van a tener dos aspectos. Uno, la explicación del problema que ustedes van a tocar, que es el asunto público, y otra es la evaluación de las políticas públicas existentes y las que quieren cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el primero, las preguntitas, ¿dónde se produce el problema? En Perú, digamos, o en mi distrito, ¿no? Ventanilla. ¿Por qué se produce? Porque las personas no toman las medidas necesarias para poder salir de casa. ¿Cómo está afectando a la población de ese lugar? Pues esta población se está contaminando. ¿A quiénes y a cuántos se está afectando? A la mayoría de la población.
¿Desde cuándo? Desde que inició la pandemia. ¿Qué derechos de los pobladores se está vulnerando? El derecho a la salud, ¿no? ¿Qué organismo o instituciones del Estado tiene la función de atender y solucionar el problema? Pues el Ministerio del Interior, ¿no? Donde tenemos a los policías, la Marina, ¿no? Ellos que son los encargados de poder realizar eso. Estamos poniendo el ejemplito eso de la pandemia, ¿ya? El siguiente aspecto. ¿Qué políticas públicas, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, directivas y acciones están abordando el problema? Hay leyes las cuales hay de la pandemia, se pone ahí. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la ejecución de las políticas públicas existentes? Pues existe una ventaja y desventaja de no salir. Por ejemplo, eh, las personas, pues, ventaja que no se contagien, ¿no? Muchas personas. Y las desventajas, pues que a veces, por ejemplo, cuando se pone horarios y hay personas que quieren salir en una emergencia, ¿no? Tienen que salir con sus banderitas y esas cosas, ¿no? Como que entra ahí un problemita. ¿Qué cuestionamiento se expresa la comunidad con respecto a estas políticas públicas? ¿Qué preguntas se hacen las personas, ¿no? ¿Qué cuestionan? ¿Que por qué las personas no toman las medidas necesarias para poder contrarrestar esta pandemia, ¿no? Y el pasito 3 dice diseño del proyecto participativo. Dice, consiste en planificar las acciones del proyecto participativo, el planteamiento de los objetivos del proyecto, supone construir equipos ideas sobre los cambios concretos que se quieren lograr, teniendo en cuenta, dice, dichos cambios deben ser viables. ¿Qué quiere decir? Que se puedan realizar, pertinentes, apropiados y para el momento y el lugar, y sostenibles que permanezcan en el tiempo, o sea, que no desaparezcan, ¿no? El diseño del proyecto puede organizarse considerando estos pasitos. Mira, tiene que tener su título, ¿no? El título debe ser es lo fundamental del proyecto, porque es lo más tentativo, ¿no? Cuando una persona lo lee, las humilla. Aquí los estudiantes deben explicar, pues, tu fin de tu propósito, ¿no? De tu proyecto, digo, los objetivos y los resultados, pues, que ustedes esperan, ¿no? En tu justificación vas a explicar lo importante, por qué es importante, ¿no? Solucionar este problema y cómo lo van a hacer, cuál es la realización de este proyecto. Y los objetivos, pues sabemos que los objetivos pues son los cambios que ustedes van a querer lograr para prevenir, para reducir, ¿no? Este problema, ¿no? Vas a redactar indicando una acción en verbo infinitivo, ¿no? El sujeto cuya condición se quiere cambiar y las características que tú vas a utilizar, ¿no? Para hacer la mejora. Un ejemplo dice, sensibilizar a los compañeros sobre los riesgos para su integridad física, mental, que implica venta de licores alrededor de la institución educativa, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Afectaría o no? Sí, afecta la parte mental, la parte física, porque a veces se vuelven adictos. Entonces, ese es un ejemplito muy importante. Otro es participantes, ¿no? Vas a mencionar a las personas o el grupo de personas los cuales van a estar, o a las instituciones que beneficiarán este proyecto, ¿no? Y de ahí vas a poner las actividades, los recursos, los presupuestos, tu cronograma, ¿no? Si han gastado algo, ¿no? Ahora, las actividades que se van a realizar por cada objetivo y determinar los resultados que se esperan, ¿no? Por ejemplo, también entre esas actividades a veces se sugieren charlas, ferias, campañas, ¿no? Entonces, recuperación de espacios, por ejemplo, como murales, áreas verdes, ¿no? Y se propone un proyecto, pues, para mejora, ¿no? Ahora, vamos a hacer una retroalimentación, chicos. Profesora, pero ¿por qué es importante un proyecto participativo? Como le dije al inicio, un proyecto participativo es una estrategia que nos ayuda a mejorar un asunto público. Y sabemos que un asunto público son acciones, pues, las cuales nosotros vemos que está habiendo carencia en nuestro país. Actualmente estamos hablando relacionando como la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carencia, profesora? Yo de repente tengo una ideita y entonces eso lo puedo plasmar, pues sí. Si tu idea es viable, es pertinente, pues sí lo puedes hacer.
Es importante porque esto nos ayuda a que nosotros seamos investigadores, nos ayuda a que nosotros pensemos en el bien común de los demás, no solamente pensando en uno mismo de manera individual, sino también en la comunidad que me rodea, porque forman parte de mi vida y porque forman parte de mi día a día, ¿no? Sabemos que tu vecinito forma parte de tu día a día, porque son personas las cuales de una u otra manera van a estar congregadas, ¿no? Cuando hay alguna actividad, ¿no? Entonces, para eso es importante el proyecto participativo, tiene pasos, es importante porque también te ayuda a reflexionar y te ayuda a ser un indagador, ¿no? Un investigador, que es muy importante para las personas, porque muchas veces, no, profesora, yo no quiero investigar, yo no quiero buscar, yo estoy de verdad cansado de tantas cosas, pero tómalo como un reto, ¿no? Tómalo como algo bueno, no como algo negativo. Ya chicos, nos vemos la siguiente semana eh, con la bendición de Dios, siempre quedándonos en casa, pidiendo a Dios que proteja a nuestra familia y que nos proteja a nosotros. Y espero chicos que comprendan esta clase y vamos a dejar por ahí su fichita de actividad. Nos vemos.